peligro sísmico. En todos esos ingredientes hay incertidumbres. Aquí no vamos a entrar si es metodológica, si es epistemológica. Incertidumbre. ¿Qué quiere decir eso? Que la verdad no sabemos cómo es. ¿Ok? Entonces, la suma de todas esas incertidumbres efectivamente nos lleva a niveles de coeficiente de variación 50, 60, 70, 80%. Y la verdad, con esos niveles de coeficiente de variación, las respuestas hay que tomarlas. ¿En qué niveles se evalúa la pérdida? En dos niveles básicamente. Primero, a nivel de componente o elemento, en los muros, en las vigas, en las columnas, si es que estamos hablando de componentes o elementos estructurales, pero también a nivel de los componentes no estructurales, puertas, ventanas, elevadores, incluso a nivel de contenido, los grupos electrógenos, los sistemas de aspersores contra incendios, etc. Porque todo eso está relacionado con la edificación y cuando hay un sismo, todo eso se daña y en todos ellos hay pérdidas. Y también a nivel de sistema, y aquí la simplificación es muy simple. Se supone que el daño total es igual a la suma de los daños de los componentes. Vamos a hablar ahora un poquito sobre la teoría que está detrás de esto. En general, toda esta teoría ya madura a nivel profesional entre el año 2000 y el año 2005 en una institución que se llama el Pacific Earthquake Engineering Research, que es una institución de la Universidad de California. Sus siglas son PEER, yo le digo PEER. Mi recomendación siempre a los jóvenes que están interesados en esto es que vayan a su página web y gasten ahí horas de la vida, porque es la única forma de aprender. Todo está ahí. Si lo buscan, lo encuentran. Entonces, la demanda es causada por un peligro sísmico que se concreta. En siglas en inglés quiere ser intensity measure, o sea, medida de la intensidad. Generalmente, esta medida de la intensidad viene a ser el valor del espectro de aceleración en el periodo fundamental de la estructura con un cierto porcentaje de amortiguamiento. Los valores de amortiguamiento, no lo nombró el doctor, cambian. Nosotros estamos acostumbrados para estructuras de concreto armado a pensar en un 5%. Aparentemente los valores son sensiblemente menores. Sin embargo, sigue siendo una práctica común de seguir usando el 5%. Pero los ensayos a escala natural de edificaciones demuestran que están en el rango de 1,5, 2,5%. Tal vez porque esas edificaciones no han contenido todos los elementos no estructurales y todo el contenido que en la vida real sí se presenta. Un parámetro de demanda es la unidad de medida en el que la demanda que hemos tenido se manifiesta en nuestra estructura. Hablando en simple, la deriva de entrepiso para todo lo que son los componentes estructurales y para muchos de los no estructurales, y la aceleración en el piso para todo lo que es contenido. También hay otros parámetros de demanda, velocidades, rotaciones, etc. Pero esto es lo más común. Una medida del daño es una cuantificación de los daños sufridos por un componente estructural. ¿Cómo se cuantifican las medidas de los daños? Como estados de daño. Y a cada estado de daño, vamos a ver más adelante que se asocia un método de reparación. Los estados de daño son estados continuos. Si yo tengo una columna y le empiezo a deformar con una deriva de entrepiso, tiene una serie de estados que generalmente se pueden asociar con la envolvente de los ensayos cíclicos de lo que nos muestran los lazos histeréticos. Y hay que hacer todo un trabajo estadístico muy grande para esa información tan dispersa
darle alguna medida de utilidad al hacerla simple y compacta, ¿no? Después tenemos los métodos de reparación. Si solamente tengo fisuras tipo espesor del cabello, seguramente usaré pintura antisísmica para reparar mi elemento. Si voy un poco más allá, voy a tener que recuperar todo el recubrimiento que se salió. O voy a tener que usar inyección epóxica para reemplazar algunas partes del elemento de concreto que se han triturado. O tal vez tenga que reemplazar pedazos del refuerzo porque algunas barras fallaron. En fin, son distintos estados de daño asociados con distintos métodos de reparación. Una variable de decisión es aquella que permite apreciar el desempeño de la estructura. El desempeño, ¿para quién? ¿A quién le interesa la estructura? Generalmente al dueño de la estructura o al asegurador. ¿Por qué es que ahora estamos preocupándonos por el dueño o el asegurador y no por los ocupantes de la estructura? Porque la verdad que la ingeniería sismoresistente ha progresado tanto que si uno cumple con las normas, como por ejemplo nuestra norma E030, que con todas las limitaciones sigue siendo una excelente norma, la probabilidad del colapso de la estructura es baja, la probabilidad de que la muerte se presente en una estructura diseñada de acuerdo a norma es baja. Pero eso no implica de que no haya daño. Entonces, al dueño del edificio, ahora se le dice cuánto va a perder, cuánto tiempo su edificio va a estar detenido sin uso después de que ocurra el evento sísmico. O cómo debe negociar con su compañía de seguros para que las primas que le dan por el seguro ante los sismos sean razonables y no plagas, ¿no? Las variables de decisión son, por ejemplo, el costo debido a trabajos de reparación, la cantidad de muertos y heridos, el tiempo de inactividad. Hay una publicación, disculpen ustedes, cometí el detalle de no ponerla aquí, que se llama ATC-P58. También se llamaba antes FEMA-58. Está disponible en internet, viene incluso con un software que permite, de una forma no muy simple pero sí práctica, en base a las respuestas estructurales, evaluar las pérdidas de las estructuras. Es gratuito, todo está ahí, hay que usar el tiempo nada más. ¿Y cómo se da esta información? Básicamente en forma de curvas de peligro de la variable de diseño. ¿Por qué curvas de peligro de la variable de diseño? Porque finalmente todo esto se refleja en fichas. Lamentablemente esa es la realidad de la vida. Entonces, los que toman las decisiones de si este proyecto va o no va, o si reparo o no reparo, generalmente son financistas y a ellos lo que les interesa son los flujos descontados y ven todo como valor presente de las inversiones. Para poder tomar en cuenta el efecto de un sismo, el efecto de su reparación, etc., necesitamos darle esta información a través de las curvas de peligro del daño esperado, que no es nada más que la probabilidad de que un costo de daño se dé anualizado. ¿Cómo se formula la pérdida? Van a aparecer unas ecuaciones que parecen escritas en sánscrito o chino. No es así. Mírenlas con calma. Lo que interesa es el concepto que está detrás de las ecuaciones. Recordemos muy rápidamente qué cosa es la probabilidad de ocurrencia de un evento, dado que otro ha ocurrido, ¿no? La probabilidad de que ocurra el evento E1, dado que el evento E2 ha ocurrido, es esta intersección dividido entre la probabilidad de que ocurra el evento E2. Si nosotros despejamos la ocurrencia simultánea, tendríamos esto.
La probabilidad de 1 dado de 2 porque es 2. Si nosotros ahora decimos que los elementos son mutuamente excluyentes, es decir, que no hay intersección entre ellos, y que son colectivamente exhaustivos, es decir, que la suma de los eventos parciales es el total o es el universo, lo que hemos encontrado es lo que se denomina el teorema de la probabilidad total, muy útil, y que lo podemos expresar para variables discretas en forma de una sumatoria y para variables continuas en forma de una integral. ¿Ok? Y en la ingeniería sísmica basada en desempeño, y este término de acá es lo que ha relanzado el tema de la ingeniería sísmica del año 95 hacia acá, o sea, hace en los últimos 20 años. Podemos estimar la probabilidad anual de ocurrencia de un parámetro de respuesta estructural según esa expresión. La probabilidad de que la respuesta sea menor que un valor dado es esta integral de la probabilidad de que ese valor sea menor que un valor dado, dado que el nivel de peligro tiene un valor dado. Similarmente, la probabilidad anual de exceder el valor es una función complementaria, la tienen descrita ahí. Este concepto usado en cadena por el Pacific Earthquake Engineering Research ha desarrollado la metodología que tanto en Europa como en Estados Unidos, pero originalmente en Estados Unidos, es la más reconocida para evaluar las pérdidas ocasionadas por sismos. Los padres de esa idea fueron el finado doctor Cornell y el doctor Carl Winkler. En el año 2000 empezaron planteando esto, ¿no? Nos decían, hey, la probabilidad anual de una variable de diseño es la ocurrencia de esa variable de diseño dado que hay un daño por el daño dado que hay una demanda por la probabilidad de que ocurra la demanda. Tres de los ingredientes. Y eso estaba usando el teorema de probabilidad total. Greenberg en el 2002 dio un pasito más allá y incorporó en el intermedio la variable de decisión dada al daño, el daño dado a la respuesta dada a la demanda. Donde IM es el peligro sísmico, EDP es la respuesta estructural, dado el peligro, pero aquí tienen los registros. Los tienen ya ajustados a ciertos espectros y también tienen los registros sin manipular, que son los que ustedes deberían usar. Son 20 registros representativos por el momento de la costa central del Perú. Y se hizo este trabajo pensando de que hay un evento latente que puede afectar la costa central del Perú. Pero el concepto lo pueden aplicar para otros registros, ya está también la base de datos del SISMIC, la base de datos del IGP, y finalmente hay muchos registros disponibles. El tema ya no es la falta de registros como era hace unos años, sino el tema es ahora qué hacemos con tantos registros y cómo los seleccionamos. Pero ese es otro tema. Una vez que han hecho el ejercicio de mi curva de peligro, mis espectros de peligro a los cuales voy a ajustar y los registros que voy a ajustar, pasamos a calcular la respuesta estructural. La respuesta estructural no es nada más que chancar números. Se supone que ustedes deben haber hecho un buen modelo y tienen, en este caso se recomienda no usar menos de 11 registros, y los van a escalar por lo menos a 8 niveles distintos de peligro. Eso ya depende de cuánto peligro acepte su estructura.
y van a encontrar un conjunto de curvas, que es lo que se llama el análisis dinámico incremental, donde cada uno de estos puntos es un análisis estructural. Una vez que tienen sus curvas de análisis dinámico incremental, necesariamente tienen que definir cuándo colapsa la estructura, porque necesitamos evaluar el colapso de la estructura. El colapso de la estructura lo pueden encontrar detallado en cómo se calcula. En otra publicación que, si no me equivoco, es el ATC 63, que creo que ahora le llaman P693, le van cambiando de nombre conforme sale del ATC y pasa al FEMA, o pasa del FEMA y se va a la ASA. Pero al final de cuentas es la misma publicación. El tema del colapso estructural es bastante complejo, pero en términos generales esta referencia nos dice que hay colapso cuando el modelo no converge en el análisis estructural. Evidente cuando el doctor ha mostrado de que no pasaba de 6 o 7 segundos, ahí colapsó. Cuando las respuestas que da el modelo exceden los valores bajo los cuales los supuestos del software son válidos. Yo tengo una deformación de 20% de entrepiso. Lo que me diga mi software a ese nivel, no le creo. O cuando, por algún procedimiento alterno, ustedes pueden demostrar que el elemento ha perdido su capacidad de tomar cargas verticales. Cuando se dan esas tres condiciones, cualquiera de ellos, se dice de que está presentándose colapso estructural. En este caso, nosotros más adelante vamos a ver, definimos el colapso estructural como este es un edificio no conforme, concreto, activo, con poco espaciamiento, definitivamente poca capacidad de ductilidad. La definimos, me parece, como una deformación del 2,5% de este piso. Pero eso era solamente un ejercicio. La verdad es que hay elementos que pueden deformarse bastante más que eso. Por ejemplo, para el nivel de peligro de 0,40 G, la columna 25 en el sentido I, para cada uno de los sismos se representa estos valores, ¿no? Desde 1,5% hasta 2,7 por mil o hasta 6%. Para el mismo nivel de peligro, cada sismo me da una respuesta distinta. Y esto es algo que debemos tener presente. O sea, esto se llama la variabilidad de registro a registro. Es una de las fuentes de incertidumbre. ¿Qué quiere decir eso? Cuando manejemos nuestras normas debemos tener presente que el valor que nos dan los desplazamientos es una expresión del lado de la seguridad de lo que podría ser. Pero no nos cerremos en pensar que ese va a ser el desplazamiento que va a tener la estructura en el siguiente sismo. Eso no es correcto. O sea, yo siempre hago la broma en estos casos y les digo, el desplazamiento que la norma dice que va a tener la estructura, ese es el único que no se va a presentar. ¿Ok? Cada sismo es un mundo, depende de sus contenidos de frecuencia, depende del camino que siga durante la incursión en el rango de la inelasticidad y de la no linealidad, y la estructura tiene una respuesta distinta. Si yo tengo 11 sismos, tengo 11 respuestas distintas. Si tengo 100 sismos, voy a tener 100 respuestas distintas. Lo que pasa es que mi estadística de la respuesta va a ser más robusta con 100 sismos que con 11, que con 6, que con 3. Pero en todo caso sigue siendo una variable aleatoria la respuesta. Si nosotros le damos un tratamiento estadístico a esto y suponemos que esto sigue una distribución normal, tendríamos acá la función de densidad de probabilidad, la función acumulativa de probabilidad de exceder un cierto valor de deformación. ¿Okay? Y eso lo hacemos para todos los elementos que componen la estructura: columnas, vigas, muros, puertas, ventanas, proyectores, ascensores, etc. Una vez que hemos hecho eso, pasamos
evaluamos la pérdida? Para cada uno de los valores que tengan, ¿no? Cogemos el valor máximo, por decirlo, o no un valor máximo, ¿no? Para el sismo 1, recuerden ustedes acá, para el sismo 1 tiene este valor, para el sismo 9 tiene este valor. Entonces ahora vamos a ver cómo calculo la pérdida para el sismo 1. Estas son mis fragilidades de los estados de daño. Esta es la vertical que me representa la deformación de mi columna del sismo 1. Entonces, la probabilidad de que esté en el estadio de daño 3 es 28%, de que esté en el estadio de daño 2 es 63% y de que esté en el estadio de daño 1 es 9%. ¿Cómo calculo la pérdida? Multiplico 9 por 2.400, 9% por 2.400, más 63% por 4.000, más 18% por 5.000, me da 4.136. Pero este valor ponderado todavía lo tengo que ajustar por la probabilidad de que esto tenga este valor. Y esto lo saco de la distribución de densidad que obtuve en base a las respuestas de los 11 sismos. Me salía 0.39, entonces el daño esperado para mi columna 25 por el sismo 1 es 4.136, que es la ponderación por los estados de daño, multiplicado por 0.39, que es la probabilidad de que este valor tome, perdón, de que la deformación tome este valor específico, me sale 1.613 soles. Hago esto para todas las columnas, para todos los sismos, para todos los sentidos, para todos los componentes, ¿no? Para el siguiente sismo, el sismo 9, que tengo 3.19%, tengo 93% de probabilidad de que esté en el estado de daño 3 y 7% de que esté en el estado de daño 2. No hay probabilidad de que esté en el estado de daño 1 o en el otro, ¿no? ¿Ok? De nuevo, hago la ponderación, calculo este valor, me sale 1.282. Entonces ahora lo que hago es sumarlos todos, columna, sentido, sismo, pérdida, y encuentro los valores en un sentido que ocasiona cada sismo, suponiendo que las pérdidas solo se den por las columnas. Para el eje X, para el eje Y, ahí está en amarillo que fue el ejemplo. Y aquí viene el criterio, porque no hay nada escrito, ¿no? ¿Debo sumarlo? ¿Debo promediarlo? Porque si es una columna y se daña en el sentido X, no se dañó en el sentido Y, bueno, eso queda al criterio del profesional. En todo caso, ahí tienen ustedes, para el nivel de peligro de la norma, las respuestas en cuanto a las pérdidas ocasionadas en cada sentido. Hay sismos que le hacen mucho daño, hay sismos que no le hacen nada de daño. Y por eso en la nueva norma que está describiendo el doctor, hay un acápite que habla de lo que se llama la revisión por un equipo independiente. No es la revisión municipal, es lo que se llama el peer review. Por sacarlo. No, ¿sí? Bueno, mire, yo puedo ser vivo y hacer que mi estructura solamente trabaje con este tipo de sismos. Porque si la norma me dice cuántos sismos son, pero no me dice cómo los selecciono, yo puedo escoger los que no le hacen nada. Y le engaño a mi cliente, por supuesto. Porque este tipo de análisis vale 20, 30 veces más que el que hacemos con el modal espectáculo. ¿Ok? O puedo, si no me gusta el profesional, escoger todos los que le hacen daño. Y entonces demuestro puede que el diseño es demasiado inaceptable. La verdad, uno escoge los sismos dentro de un conjunto de sismos representativos, los escoge en forma aleatoria para evitar ese tipo de sesgos. Pero es aquí donde el peer review es algo muy importante, porque en estas cosas
hay demasiada subjetividad. Y siendo subjetivo, yo puedo ser subjetivo conservador o subjetivo no conservador. ¿Cuál manda? Bueno, ahí salieron las pérdidas promedio. ¿Cómo a partir de la pérdida en cada nivel de peligro derivamos la curva de pérdida? Y aquí pasamos de componente a sistema. La pérdida anual esperada del sistema es esa expresión. La pérdida total dado un nivel de peligro por la probabilidad de que ocurra ese nivel de peligro. Pero esta pérdida total dado un nivel de peligro se descompone. Se descompone la pérdida total dado un nivel de peligro y que no haya colapso, multiplicado por la probabilidad de que no haya colapso, más la pérdida total dado que hay colapso, multiplicado por la probabilidad de que hay colapso. Lógicamente, el valor de la pérdida total dado que hay colapso suele ser siempre algo mayor que el valor de reposición de la edificación. ¿Por qué? Porque para comenzar siempre hay desmonte y bastante que remover. ¿Okay? Entonces, se suele usar entre un 15 y un 20% más que el valor de reposición de la estructura que me sirve de ejercicio. Eso es la pérdida esperada del sistema cuando el peligro sísmico es siguiente y la estructura no colapsa. Ese es cuando colapsa. Esa es la probabilidad de colapso y esa es la probabilidad de no colapso. Y aquí es donde entramos al tema de bueno, cómo evalúo el colapso. Regresamos a esta figurita. Como yo les dije, nosotros dijimos, ok, supongamos que colapsa, por hacer simple el ejercicio, cuando tiene una máxima deriva de entrepiso de 2,5%. Si ustedes ven, aquí hay un valor de SA, aquí hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Es decir, cada sismo tiene un valor de SA para llevarme a ese nivel de deriva o para generar el colapso. Por lo tanto, esos valores siguen una distribución probabilística. Tienen una función de densidad de probabilidad, tienen una función acumulativa de probabilidad. Estos son los puntos, ¿ok? Para este nivel de aceleración, un sismo me hizo colapsar. Para este nivel de aceleración, 1, 2, 3, 4, tantos sismos me hicieron colapsar y así sucesivamente. Y una vez que tengo los puntos, ajusto un reloj normal. Hay en el tema P58 también hay una hojita de Excel muy simpática que les permite ajustar una distribución log normal por el método de residuales a efectos de decir cuál es la función de fragilidad del colapso estructural. Si aplicamos la fórmula que vimos antes, vamos a ver que la pérdida total en función de la intensidad del peligro y cuando no hay colapso sigue esta curva verde. La pérdida total cuando hay colapso sigue esta curva roja. Y la pérdida total sumando ambas sigue esta curva negra. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una aceleración del orden de los 400 gal, voy a tener una pérdida del orden de los 40.000 soles. Pero si tengo una aceleración del orden de los 800 gal, voy a tener una pérdida del orden de los 140.000 soles. Pero esto no toma en cuenta todavía la probabilidad de que el peligro sea de 200, o 400, o 600, o 800, o IM. Para eso tenemos que trabajar con esa curva de peligro que bajaron ustedes de sencillo. Ahí están los puntos. Y como van a necesitar la derivada de la curva de peligro, es necesario que ajusten una curva a estos puntos. El problema es que ustedes lo ven curvatura en un espacio log-log.
Aquí no pueden ajustar por mínimos cuadrados, potencial o exponencial o lineal no. Hay una formulación en la que ajustan lo que se llama un ajuste hiperbólico, y lo que se acostumbra en el medio es aceptar que la curva no calza pues exactamente con todos los puntos, salvo que prefieran trabajarlo numéricamente y entonces se olvidan del problema de ajustar. Entonces ahí tienen ustedes la curva que se ajusta a los puntos, y derivando esa curva tienen la derivada del peligro, que es el valor que necesitan aplicar a cada uno de los puntos para poder encontrar la curva del peligro de la pérdida. Por si acaso, si nosotros usamos la probabilidad de colapso dado IM y lo multiplicamos por esos valores de cada IM y lo integramos, encontramos la probabilidad anual de colapso. Finalmente, la media anual de la pérdida se calcula así para el sistema. Esos son valores esperados, pero usando el mismo concepto podemos expandirlo a probabilidades de excedencia, y todo eso se resume finalmente en esta expresión. La variable de decisión, el teorema de la probabilidad total, una función de probabilidad y un valor desarrollado en base a la curva de peligro. Hacen su integral y ya está. Ejemplo, ahí tienen la curva de peligro para ese edificio, y esta, perdón, no es la curva de peligro, esta es la curva de pérdida. No es peligro de pérdida, no es peligro de IM, es peligro de pérdida. ¿Ok? ¿Y esto cómo varía con la ubicación geográfica? Usando de nuevo a los amigos de Sensico, ustedes bajan curvas en distintos sitios y suponiendo que los registros son similares, pueden usar los mismos resultados del análisis dinámico incremental, lo que no necesariamente es cierto. Por ejemplo, si el edificio estuviera en el aeropuerto Jorge Chávez, esta es su curva de peligro, y si estuviera en el aeropuerto de Caballococha, esta es su curva de peligro. Si estuviera en el Jorge Chávez, tiene una probabilidad de colapso anual de 1.95 por 10 a la menos 3, pero ese mismo edificio en Caballococha tiene una probabilidad anual de colapso de 8.12 por 10 a la menos 8. Y la curva de peligro en el Jorge Chávez es esta, y siguiendo la misma forma, la curva de peligro en Caballococha es esta, ¿no? Ustedes ven que es despreciable. Entonces, lo que hemos visto es una metodología para que se sepa qué hay detrás del software. Nadie en su sano juicio va a hacerlo a mano. ¿Ok? Pero sí es bueno hacer el ejercicio a mano para tener el sabor de lo que uno está haciendo. Usan el software que viene con esa publicación que se les ha dicho. El software se llama PAC. Viene de Performance Assessment Calculation Tool. Y obtienen resultados muy similares a los que nosotros hemos encontrado en este ejercicio. Bueno, muchas gracias.